Hola, ¿qué tal amigos? Es un placer para mí saludarles a la distancia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, contento y agradecido con Dios por la oportunidad de poder iniciar una nueva y fascinante serie de videotutoriales que hemos titulado La solución del pecado. Y en esta ocasión, el tema que hemos de estudiar lleva como título Cristo es un ejemplo para todos. Así que, sin más preámbulo, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver qué es lo que Cristo hizo en el campamento del santuario para dejarlo como un ejemplo para todos nosotros. Y la base bíblica está en Hebreos 4, versículo 15, que dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso significa que nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todas sus formas y presentaciones para pecar en contra de Dios, pero gracias al poder del Espíritu Santo obrando en su vida, Cristo Jesús nunca pecó. De hecho, el texto dice claramente que fue tentado según nuestra semejanza. En otras palabras, fue tentado al igual que tú y al igual que yo, con la diferencia de que nosotros caemos en pecado, pero Cristo venció el pecado. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: fue tentado en todo como nosotros, pero gracias al poder de Dios el Padre obrando en su vida, Cristo Jesús nunca pecó. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 2, donde queremos ver qué es lo que todos los seres humanos debemos de aprender de la experiencia terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y la base bíblica está en Hebreos 5, versículo 8 y Filipenses 2, versículo 8, que dicen así: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Luego el siguiente texto agrega: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el texto de Hebreos. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo no aprendió a ser obediente por el hecho de ser el Hijo de Dios, sino que aprendió la obediencia por todo aquello que Él sufrió, por todo aquello que Él padeció. De hecho, el siguiente texto bíblico agrega: y estando en la condición de hombre. Es decir, que Cristo padeció, sufrió y venció el pecado, llevando una vida de perfecta obediencia, estando en la condición de hombre, 100% humano, al igual que tú y al igual que yo. Cristo aprendió la obediencia. Y luego el texto sigue diciendo: haciéndose obediente hasta la muerte.
Eso significa que nuestro Señor Jesucristo no solamente fue obediente en los días de su niñez, sino que el texto es claro al mencionar que hasta el día de su muerte. Por lo tanto, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: debemos de aprender a ser obedientes a Dios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cuáles son dos razones por las que debemos de creer que Cristo tiene todo el poder para darnos la victoria sobre el pecado. Y la base bíblica está en Hebreos 2, versículo 18, que dice así: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Luego el siguiente texto agrega: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En primer lugar, quiero que miremos lo que dice el texto de Hebreos. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado. En otras palabras, como Cristo padeció siendo tentado en carne y hueso, estando en este mundo, estando en el campamento, entonces nos entiende y nos puede socorrer en base a su experiencia. Además de eso, el siguiente texto agrega: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Eso significa que otra razón por la cual Cristo nos puede socorrer es por el hecho de que Él, en su condición divina, es 100% omnipotente y por lo tal es poderoso para guardarnos sin caída. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: por su propia experiencia y por su naturaleza divina. Con eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 4, donde queremos ver cuál es la única manera en que Cristo puede salvarnos y llevarnos al reino de los cielos. Y la base bíblica está en Mateo 1, versículo 21, que dice así: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa que si nosotros queremos ser salvos en el reino de los cielos, necesitamos aceptar el poder divino de Cristo obrando en nuestras vidas para vencer el pecado en todas sus formas y presentaciones. Porque el texto dice claramente que Jesús salvará a su pueblo de sus pecados, para que entendamos que Jesús no nos puede salvar con nuestros pecados. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: si nosotros dejamos a un lado todos nuestros pecados. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 5, donde queremos ver
¿En cuál categoría podemos ubicar el pecado que cometieron Adán y Eva cuando ellos por desobediencia se comieron la fruta prohibida? Y la base bíblica está en Mateo 5, versículo 19, que dice así: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Eso significa que si nosotros continuamos quebrantando los mandamientos de nuestro Dios, por más pequeños e insignificantes que parezcan a nuestro entendimiento, quedaremos descalificados del paraíso celestial. Porque fue así en el caso de Adán y Eva cuando comieron la fruta prohibida, que Dios los descalificó por esa pequeña desobediencia del paraíso terrenal. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: fue un pecado muy pequeño y fue un pecado insignificante. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver por qué razón es urgente y sumamente necesario que encontremos una solución para el pecado en todas sus formas y presentaciones. Y la base bíblica está en Proverbios 12, versículo 2 y Mateo 15, versículo 19, que dicen así: el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. Luego el siguiente texto agrega: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Quiero invitarle a mirar conmigo lo que dice el texto de Proverbios. Jehová condenará al hombre de malos pensamientos. Y eso nos lleva a entender que si nosotros continuamos practicando el pecado de los malos pensamientos, independientemente si somos ricos o pobres, si somos blancos o negros, si somos ciudadanos americanos o somos indocumentados, nosotros seremos condenados por Jehová al lago de fuego, al infierno y a la muerte segunda. De hecho, el siguiente texto agrega: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y eso nos lleva a entender que si nosotros albergamos y acariciamos los malos pensamientos en nuestros corazones, tarde o temprano se manifestará en nuestro comportamiento, porque el texto dice claramente que después de los malos pensamientos vienen los homicidios, vienen los adulterios, vienen las fornicaciones, vienen los hurtos, vienen los falsos testimonios, vienen las blasfemias
y vienen todos los demás pecados habidos y por haber, porque mis convicciones afectan mi conducta. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: para que nosotros no seamos condenados por Jehová. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver cómo sabemos que Jehová se ha tomado la tarea de investigar de forma estricta y muy meticulosa los caracteres de los candidatos al reino de los cielos. Y la base bíblica está en Sofonías 1, versículo 12, que dice así: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: en aquel tiempo yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré, dice Jehová. Es muy importante entender que cuando el texto menciona que Jehová está escudriñando a Jerusalén, es una referencia a la investigación que Jehová está haciendo actualmente en el juicio celestial a Jerusalén, a Israel, a su iglesia que profesa conocer la verdad presente. De hecho, el texto dice claramente que Jehová está escudriñando a Jerusalén con linterna para que entendamos que es un juicio meticuloso y muy estricto de parte de Jehová, que es nuestro Dios, con la intención de castigar a aquellos que continúan esclavizados al pecado en todas sus formas y presentaciones, o bien con la intención de salvar en su reino a todos aquellos que hayan alcanzado la victoria sobre el pecado por el poder de Cristo Jesús. Así que, con eso en mente, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: porque Jehová nos está escudriñando con una linterna. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver ¿y quiénes son los que después de la investigación meticulosa podrán estar en pie delante de Cristo, listos para ser trasladados al reino de los cielos? Y la base bíblica está en Malaquías 3, versículos 2 y 5, que dicen así: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y luego el siguiente texto agrega: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el texto número 2. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida?
¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Eso significa que cuando Cristo venga por segunda vez, ¿quién podrá estar en pie delante de su gloria, delante de su pureza y delante de su santidad, soportándolo sin caer muerto por toda su majestad? Luego, el siguiente texto bíblico agrega: y vendré para juicio contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová. Es decir, que los que lograrán permanecer en pie delante del Rey de Reyes y Señor de Señores en su segunda gloriosa venida, con toda su majestad, con toda su pureza y santidad, son aquellos que han vencido el pecado en esta vida, en este mundo, en este campamento, por el poder del Espíritu Santo obrando en su vida. Por eso el texto menciona a los hechiceros, a los adúlteros, a los que mienten, a los que defraudan, a los que abusan de los huérfanos y los extranjeros, para mencionar algunos de los tantos pecados que hoy nos tienen esclavizados y que nos impedirían estar en pie delante de Cristo en toda su gloria y majestad. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: únicamente aquellos que hayan vencido el pecado. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 9, donde queremos ver entonces cuáles son dos cosas puntuales que debemos de hacer todos los días si nosotros pretendemos alcanzar la victoria sobre el pecado. Y la base bíblica está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 9 y 6, que dicen así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Luego, el siguiente versículo agrega: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Quiero que miremos en primer lugar lo que dice el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado y no puede pecar. Eso significa que todos aquellos que decidan diariamente levantarse en horas de la madrugada, entre las 3 y las 6 de la mañana, para presentarse delante de Dios en oración, para suplicarle que le crucifique el yo y que le conceda un bautismo nuevo, fresco, pleno y poderoso del Espíritu Santo, un bautismo diario del Espíritu de Dios, es la persona que obtendrá la victoria sobre el pecado. Además de eso, el siguiente texto bíblico agrega: todo aquel que permanece en él no peca. Y eso me lleva a entender que además de levantarse entre las 3 y las 6 de la mañana para recibir el bautismo nuevo del Espíritu Santo cada día de su vida,
es indispensable también permanecer conectado a Cristo en el transcurso del día, el resto de las horas de su vida, porque el que permanece en Él, el que permanece conectado a Cristo por medio de la oración, por medio del estudio de la Biblia, por medio de la meditación, por medio del trabajo espiritual para la ganancia de las almas, no puede pecar porque Cristo le dará la victoria. Así que, al conectar estos dos versículos, nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: debemos de nacer y debemos de permanecer conectados a Cristo Jesús. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver qué le promete Jehová el Señor a todas las personas que decidan hacer de estas cosas parte de su estilo de vida diaria. Y la base bíblica está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 10, que dice así: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: hermanos, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Eso significa que nosotros tenemos que ser firmes en nuestra vocación, en nuestra convicción y en nuestra elección diaria para obtener la victoria sobre el pecado por el poder de Cristo Jesús. De hecho, el texto sigue diciendo: porque haciendo estas cosas, en otras palabras, levantándonos cada día en las horas de la madrugada para recibir el bautismo diario del Espíritu Santo y permaneciendo durante el resto del día conectado a Cristo Jesús, haciendo estas cosas, el texto dice claramente: no caeremos jamás. Así que nosotros podemos concluir que la respuesta a la pregunta es la siguiente: Jehová nos promete en su palabra que si hacemos estas cosas, no caeremos jamás. Por eso es muy importante recordar que Cristo es un ejemplo para todos nosotros, porque Cristo vino a este mundo, Cristo vino al campamento, y aunque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, según nuestra condición humana, Cristo nunca cayó en pecado, y de igual manera, nosotros lo podemos alcanzar. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Gloria sea el nombre del Señor. Así que, teniendo esto en mente, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero nunca pecó. Vimos también que nosotros debemos de aprender a ser obedientes a Dios. Por otro lado, concluimos que por su propia experiencia y por su naturaleza divina, Cristo nos puede socorrer. Además de eso, nosotros analizamos que si dejamos a un lado todos nuestros pecados, Jesús nos puede salvar. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que un pecado muy pequeño y muy insignificante nos puede dejar
fuera del paraíso celestial. Vimos también que debemos dejar de practicar el pecado de los malos pensamientos para que no seamos condenados por Jehová. Inclusive nosotros estudiamos que Jehová nos está escudriñando con una linterna en el juicio celestial. Por otro lado, nosotros concluimos que únicamente aquellos que hayan vencido el pecado serán trasladados al paraíso celestial. Vimos también que nosotros debemos de nacer y debemos de permanecer conectados a Cristo Jesús. Y lo último que nosotros estudiamos fue que Jehová nos promete que si hacemos estas cosas todos los días de nuestra vida, no caeremos jamás. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, antes de despedirme, quiero aprovechar la oportunidad para animarle en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga en sintonía, conectado y al tanto de los siguientes temas de esta serie, donde Dios nos quiere ayudar a educarnos en su palabra para obtener la tan anhelada victoria sobre el pecado. Porque el siguiente tema de esta serie se titula Cristo murió por todos. Luego, en el tema número 3, estudiaremos que Cristo no le perdona a todos. Además de eso, en el tema número 4, vamos a analizar que Cristo no le borra los pecados a todos. Y así sucesivamente vamos a ver temas cruciales para nuestra salvación, y por eso le animo en el nombre de Cristo Jesús a que se mantenga conectado. Así que Dios le siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.